Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Espero hayan tenido unos días de mucho estudio del idioma griego, de memorización del alfabeto. Espero hayan comido el alfabeto, almorzado y cenado y lo hayan traído listo hoy. En esta clase vamos a hablar acerca de lo que es, bueno, todo lo que es el alfabeto griego, la lectura, algunas pautas de lectura y algunos acentos que debemos tener en cuenta para poder desarrollar nuestra lectura. Entonces, antes de, bueno, de iniciar, quisiera escucharlos, saber cómo le fue con el alfabeto, quiénes pueden decir, me lo he memorizado por completo. Yo, pastor, me lo he memorizado por completo. Ok, vamos a repasarlo entonces, mi hermano. Listo, yo te ayudo. Ok, ¿comienzo? ¿Sí? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, hip, psi, omega. Excelente, mi hermano, excelente. ¿Quién más puede decir que se lo sabe perfectamente? Que rompió un récord de velocidad, hermano. No sé si podremos hacerlo a tanta velocidad, Es un récord único. pero bueno, más lento probablemente, pero vamos a hacer el intento. Sí, Sí, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, omicron, psi, pi, rho, mini, sí, sí, la xi, sí. Omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon o upsilon, phi, hi, psi, omega. ok, se me cortó un poquito el internet lo último, pero asumo que perfecto. Vamos a ver si. Ok, entonces un poquito como para repasar, tenemos entonces beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa. Recordemos que en la capa es el único sonido que tenemos para, para la C, Q y K. Lambda, mi, ni, si. Y recuerden que la si sería más o menos de esta forma. Si esta es la línea, hacemos esto. Mi, ni, si. Luego tenemos Omicron, pi, rho, y la rho siempre es un solo trazo. Sigma, tau, epsilon, y recuerden que con la epsilon tenemos una particularidad, y es que cuando forma un diptongo suena como U, y cuando está entre consonantes suena como I. Cuando está en un diptongo suena como U, y cuando está entre consonantes suena como I. Un ejemplo de el uso de esa palabra es, a ver, si cambio el vocabulario. Sería
Ahí lo podemos leer. ¿Cómo se leería esa palabra? Kyrios. Se lee como Ki- Kyrios. Kyrios. La U, o sea, Kyrios. la ¿Por U, qué? porque está entre dos consonantes. Excelente, excelente. Ok. Luego entonces tenemos la fi, la ji, que no es una X, sino es una J en español, la psi, y por último la omega. Aquí tenemos entonces cómo sería la escritura. La escritura siempre en algunas consonantes, en algunas letras, hay una parte de la consonante de la vocal que sobrepasa la línea. Por ejemplo, la beta, la teta, la mi, aquí, la mi, la xi y la fi. Son letras que descienden al renglón. La ro, que es en un solo trazo también. Algo para tener en cuenta, la iota no lleva punto y hay que distinguir la ni de la y. La ni es así y la y es como una. Y la omicron, que sería entonces, esta sería la omicron y esta sería la sigma. En la sigma tenemos dos particularidades. Ya vimos una de ellas, que es, por ejemplo, cuando la sigma aparece al finalizar la palabra, se escribe así. Pero cuando está entre palabras o al inicio de palabra, tiene una forma de escribirse diferente. Esas serían las diferencias de la sigma. Otro elemento a tener en cuenta, más como para memorizar, por ejemplo, la sed. Profesor, Juntos, ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta con la Sí, sigma? claro. Con la sigma, entonces usted decía que cuando termina, termina como en una especie de TS. Bueno, no Así me es. quiero. Ya, pero cuando está entre palabras es como una O minúscula. O sea, tiene sí, Recuerden que tiene el palito arriba, sí. ya. Y cuando es mayúscula es la típica, como una especie de E puntúa al revés, que es la, Correcto, aquí creo que la tengo. claro, A ver. Aquí está. acá, que es la fórmula de Excel. Oiga, profesor, pero entonces, para que me quede bien claro, cuando está entre medio la sigma se ocupa la o perdón, la que parece O, para no enredar. Y cuando Ajá. termina con sigma se ocupa la que parece S, pero que es más grande arriba. Sí, para ponerlo más sencillo, la sigma, esta sigma solo se utiliza al finalizar la palabra. ¿Listo? Ok, ok, La otra puede estar en cualquier parte de la palabra menos al finalizar. Esa sería como la ok, clarito. observación. Gracias. Entonces, estas tres palabras forman Z, eta, teta, pues son la palabra set, más como para memorizárselo el orden. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, o. Entonces, ni, si, o forman la palabra nexo. Uno de los dos grupos de letras más parecidos al español. Y luego entonces tenemos este grupo de letras más la i como un signo de multiplicación en medio, ¿sí? Aquí parece como un signo de multiplicación. Por último, la psi y la omega. Las últimas dos letras son como primera y la última sílaba de psicólogo, ¿sí? Psicólogo.
Go termina en omega. Es una observación muy sencilla. La primera es alfa y la última es omega. En griego, ese es el orden, es decir, no terminamos de la A a la Z como en español, sino que es el alfa, que es la letra del inicio, y la omega, que es la letra del final. Un ejemplo utilizado en la Biblia para hablar del principio y el fin. Ok, entonces, recordemos entonces las mayúsculas. Debemos memorizar también cómo se escriben las mayúsculas. Este es el signo utilizado en hojas de cálculo de Excel para sumar. Y también tenemos la eta mayúscula para, por ejemplo, la oración he aquí. He aquí inicia como con una E. Las vocales tienen el mismo orden, solo que se añaden dos vocales largas, que sería la eta y la omega. La epsilon se alarga hacia la eta y la omicron se alarga entonces a la omega. En cuanto a la pronunciación de la iota inicial, vamos a aprender ahorita más adelante lo que es el espíritu suave y lo que es el espíritu fuerte. Lo vamos a mirar por ahora. Cuando la iota inicia con espíritu suave y seguida por vocal, se pronuncia como Y. Ya. A ver, se me fue. Jacobos. Por ejemplo, Jesús. Siempre el sonido de la I con la E va a sonar como una, o con la I de la iota con la alfa va a sonar como una Y. Jacobos o Jesús. Jacobos o Jesús. Es el sonido o la pronunciación natural. Entonces tenemos vocales siempre cortas y vocales siempre largas. Las vocales que pueden ser cortas o largas son la alfa, la iota y la epsilon. ¿Listo? ¿Qué significa que una vocal es breve y una vocal es corta? Es que en el proceso de conjugación de una palabra cambia de una vocal breve a una vocal larga. Ese es en el proceso de conjugación o de declinación de una palabra. Pero eso lo vamos a ver más adelante cómo funciona exactamente. Solo debemos recordar que hay vocales cortas y hay vocales largas. También tenemos diptongos, alfa epsilon, alfa iota, epsilon iota, omicron iota, alfa epsilon, omicron epsilon, epsilon iota, epsilon y eta epsilon. Entonces, tengamos en cuenta que estos sonidos siempre son diptongos I, A, OI, I, O. En estos casos, como por ejemplo la omicron y la epsilon, van a sonar como una U. Por ejemplo, en este ejercicio, en esta palabra que hay una omicron y una epsilon, va a ser Jesús. Omicron, epsilon. Omicron más epsilon es igual a una U en español. Es decir, suenan como una U. Para tener en cuenta eso. Del resto suenan igual. Suenan como un diptongo. Eu, ui, u, au, oi, ei, ai. Vamos a encontrar que la iota se suscribe, es decir, se adhiere a otra letra. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cómo se llama esta consonante? Tau. Ok, y tenemos entonces esta vocal. ¿Cómo se llama esa vocal? Ni.
No, No. Eta. Eta. esta es la ni. Listo. Entonces esta sería la eta. Y aquí abajo se suscribe la iota. Si ven que se ve la pequeña iota ahí, cuando esa iota se suscribe, no se pronuncia. No se pronuncia. Entonces aquí simplemente dice T. T. Y luego acá tenemos entonces otra iota suscrita en la alfa. Se pone aquí abajo. Entonces sería T Hamartía. Hamartía. Hay una cierta en la iota. Hamartía. Es decir, que esta iota no suena. Aquí dice to, zanato. Aquí dice soe. Y aquí dice soto. Soe y sos. Siempre va a tener la iota suscrita. Luego vamos a tener algunos sonidos que es necesario tenerlos en cuenta porque algunas conjugaciones van a hacer uso de estos sonidos. Por ejemplo, cuando en una conjugación de una palabra, y es muy común que la sigma sea una característica temporal, es decir, que por ejemplo, cuando un verbo está en cierto tiempo verbal, se añade una sigma. Entonces, cuando hay una pi con una sigma, ¿cómo suena eso? Pongamos una vocal. ¿Cómo suena eso? ¿Quién lo puede leer? Como psi. Sí, cierto. Entonces, en algunos casos, la palabra cambia. Ya no aparece la pi, la sigma, sino ¿cuál va a aparecer? La psi. Son contracciones que se pueden encontrar. Y todo eso lo sabemos por los sonidos generados en estas consonantes. Tenemos las consonantes labiales, por ejemplo, la B, la pi. ¿Y cómo se llama esta? Fi. Fi, correcto. Son sonidos labiales. Luego tenemos entonces las dentales, que son la delta, la tab, y esta, ¿cómo se llama? Beta. Correcto, correcto. Y por último, tenemos los sonidos guturales, como son la gama, la capa, y esta, ¿cómo se llama? Ji. Fi. Ahora, no es necesario memorizarse, pero sí por lo menos darse cuenta que las consonantes tienen diferentes sonidos. Se agrupan por consonantes labiales, dentales y las guturales. Luego vamos a tener un grupo muy utilizado que se llama limonarias. Las limonarias. ¿Por qué se le llaman limonarias? Por la lambda, perdón. Lamed es en hebreo, estaba dando una clase ahorita. Todavía tengo la clase en la cabeza. Lamed, mem, ni, y tenemos la ro. Esas serían las luminarias. Me gustaría que las apuntaran por ahí porque más adelante las vamos a utilizar. Y aquí está lo que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, una beta con una sigma va a sonar como si fuera una sí. ¿Listo? Por ejemplo, una gamma con una sigma va a sonar como ¿cuál? Como una sí. Y en muchos casos, la sigma, como les mencioné, es una característica de los verbos de ciertos tiempos verbales que cuando están en cierto tiempo verbal se le añade una sigma. Y cuando está al lado de algunas de estas tres tipos de consonantes,
va a haber una contracción, va a haber un cambio. Entonces, ya no aparece gamma sigma, sino que aparece una sigma. Por ejemplo, en español tenemos comenzar, pero también se puede decir comencé, no comencé. Hay ciertos cambios ortográficos que también pasan en el griego. Influir puede ser influyeron, no influyeron. Miren que aquí se escribe con C y aquí se escribe con Z. Bueno, aquí está mal. Dice comencé, no es con Z. Aquí es influyeron con Y, no con I. Aquí dice influya con Y, no de esta forma, que es la forma equivocada. Y aquí fue una pregunta que que hizo un estudiante la clase pasada, el uso de las mayúsculas. Por ejemplo, para los nombres propios, se usa mayúscula al inicio de palabras. También se usa mayúscula siempre al inicio de cada párrafo, al inicio de citas o discursos directos y a inicio de oraciones que a juicio de los editores introducen una nueva idea o párrafo. Entonces son al inicio de oraciones que a juicio de los editores introducen una nueva idea en el párrafo. Entonces estos son los tres elementos generales donde se usan las mayúsculas. Para nombres propios, al inicio de palabras, al inicio de citas o ideas nuevas o párrafos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? ¿Alguna duda? Profesor, Sí. yo tengo una duda respecto a la pronunciación de la letra sí o chi. He escuchado que, bueno, en matemáticas se pronuncia como chi. No sé si es válido o la manera correcta será sí, como Sí, con- podemos mencionarlo ahorita como una X. Podemos usar el sonido de una X con el fin de no confundirnos en este momento. Ah, Sí, y otra duda, entiendo igual cuando usted menciona el tema de las mayúsculas, del uso de mayúsculas, eso tiene mucho que ver también con como la edición posterior, porque no sé si estoy mal, pero entiendo que el escrito original está todo en mayúsculas, entonces es como igual una influencia o interpretación en lo que pone cada versión, ¿o ¿no? así es, así es. Por ejemplo, bueno, en la historia del uso de la mayúscula en el griego, como pueden ver, existen lo que son los unciales, que son manuscritos del tiempo del Nuevo Testamento con todo en mayúscula. Eso se le llaman los unciales. Y también vemos entonces que es una decisión interpretativa. ¿Dónde usar mayúsculas? ¿Dónde usar las mayúsculas? Bueno, el griego determina dónde usarlas. ¿Listo? Y también hay ciertos criterios para el uso de mayúsculas en las traducciones del griego al español. Son criterios propios del traductor. Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, aquí en Colombia, y no sé si en otros países, creo que sí, se pone a Dios con D mayúscula y uno le enseña que Dios con D minúscula es el diablo. Es cualquier otro Dios. Pero Dios con D mayúscula se refiere al Dios verdadero. No sé si ese uso también es de allá se usa en Chile también. Pero entonces en el Nuevo Testamento Dios siempre va a estar con minúscula. No hay ese criterio, no es del griego. Ese criterio es de la Reina Valera y bueno, de la King James. Pero en el griego, Dios, Jesús, Espíritu se escriben con minúscula. Se escriben con minúscula. Veamos un ejemplo.
ver. El internet está súper lento. A ver si nos permite. Bueno, esperemos, vamos avanzando a ver si nos carga porque lo ha pasado. Ahí está. Listo. Este es Bible Arc, es una herramienta que yo utilizo muchísimo para el uso de los idiomas bíblicos, tanto de griego como en hebreo. Uno puede seleccionar aquí el griego del Nuevo Testamento. Entonces dice, en arge, en hologos. En el principio tenemos la palabra logos. Logos no está en mayúscula, no tiene inicial mayúscula. Y dice, caijologos en prostón teón. Aquí está diciendo, y el logos era estaba con Dios. Esta teta está en mayúscula o en minúscula. En minúscula, ¿cierto? Y la palabra Minúscula. dice teón, es Dios. Aquí tenemos otra vez kaiteos, que es en singular, caso nominativo. Es Dios. Y el autor no tiene ningún problema. Es decir, el tema de colocar a Dios, al Dios verdadero con minúscula o mayúscula, es un tema del español y no es un tema del griego. No se puede determinar que se está hablando del Dios verdadero en el griego por la mayúscula en el nombre. No hay forma. Eso se hace simplemente por el tema del contexto. ¿Cómo sabemos que en Juan 1:1 se está hablando del Dios verdadero? Porque es el evangelista el que está hablando del Dios, es decir, hay un contexto, hay un elemento histórico presente en el texto para que nos diga que se está refiriendo al Dios verdadero. ¿Alguna duda sobre eso, mis hermanos? Y eso se presta para confusiones. Por ejemplo, vamos con un ejemplo del espíritu. Hay una diferencia interpretativa en lo que es el espíritu, porque cuando el traductor del Nuevo Testamento determina que se está hablando del Espíritu de Dios, lo pone con inicial mayúscula. ¿Listo? Cuando está hablando de cualquier otro espíritu, el espíritu humano, lo usa con minúscula, pero esta es una decisión interpretativa. La Reina Valera dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría. Está hablando sí, allá hay que interpretar qué es un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, pero lo pone en minúscula. La Nueva Versión Internacional dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé, y aquí pone un artículo, les dé el espíritu de sabiduría. Entonces parece que la Nueva Versión Internacional está determinando que el autor, que Pablo cuando escribe en este versículo, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Mis hermanos, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos cuando el autor se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu
en general, Por el contexto. es un tema de contexto, no es un tema del griego como tal o de las mayúsculas o las minúsculas. Si usted está leyendo el Nuevo Testamento y pasa por ahí y lo ve con mayúscula, debe tener en cuenta que esa es una interpretación. Entonces debe determinar si realmente se está hablando del Espíritu de Dios o de otro espíritu en general. Pasa, profesor, con la palabra apóstol también, ¿o no? Correcto. Se hace como esa distinción, pero es solo interpretativa, de que si apóstol con minúscula no era de los apóstoles llamados por Cristo, y si es con mayúscula era del grupo de los 12 o llamado directamente por Cristo como Pablo, pero eso es Así solo es. interpretativo. Pasa también ahí. Correcto, correcto. Es un tema interpretativo, no es un tema del griego que se pueda extraer del griego como tal. Bien, mis hermanos, vamos a practicar un momento el alfabeto. Listo, quiero saber estar seguro de eh, que todos tenemos claro el alfabeto. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer el dibujo. Vamos a hacerlo por aquí por un lado. Listo. Vamos a hacerlo por aquí. Y voy a mencionar de manera aleatoria dónde están las personitas y me van diciendo entonces qué es lo que voy escribiendo. Listo. Empecemos por aquí. A ver. ¿Qué me dice el hermano Sergio Núñez? Hermano Sergio Núñez se encuentra por ahí. Segundo, no, estoy ando trabajando. Un minuto. Ok, mi hermano. Ok, tranquilo. Vamos con otro. Vamos a ver. Dice Caroline. ¿Sí? Sí, sí. Podemos llamarlo sí. Naxi. Como para tema de pronunciación. Pero chi está bien. Si les dicen chi, no voy a tener ningún problema. ¿Listo? Ok, vamos con esta. El hermano Patricio Ríos. Siervo, me excuso porque estoy en el trabajo. Okay, Mis disculpas. No hay problema, no hay Por problema. favor, perdón. No hay problema, mi hermano, no hay problema. Vamos con otra persona por ahí. El hermano, a ver, un tocayo. El hermano Cristian Huenante. Sí, ¿Cuál? sí. Ok, vamos con... Y mayúscula. Correcto. Vamos con otra con usted mismo. ¿Listo? Listo. Hermano Cristian, ¿cuál sería esa? Lambda. La lambda, correcto. Y si le hago esto, Delta. delta, excelente, muy bien. Vamos a ver. Rainy Montero. Vamos con esta. Lambda.
Uy, excelente, mi hermano, un gusto. A ver, vamos por acá. Vamos por acá, excelente. Hermano, ahora estoy disponible. Ahora sí me pregunta, le puedo Sí. responder. Claro que sí, mi hermano Sergio, ¿cierto? Sí, el A mismo. ver, ¿qué ve en la pantalla? En la pantalla. Sería Fi. Correcto, correcto. ¿Y esta? ¿Cuál sería? Perdón. La de al lado, ¿verdad? Ya, esa sería como, la pronunciación sería Pi. No. Lo voy a hacer otra vez que seguramente no salió feita, salió feita. Sí. Luego hacemos así. Ahora sí. Y esta sería la mayúscula. Eta. Correcto. Excelente, mi hermano, excelente. Vamos entonces con el hermano, a ver, por aquí. Por aquí. Ya, siervo, ahora puedo estar disponible. Ok, mi hermano Patricio. Amén, amén. Ok, entonces vamos con Una esta. fácil, ¿Listo? una fácil. Una fácil. Vamos con esta. Ahí va. Iota. Ok. ¿Cómo me dijo? Iota. Ok, bien. ¿Y esta? Ro. Correcto. ¿Y esta? Pi. Excelente, mi hermano. Muy bien. A ver, ¿quién? A ver, el hermano Leonardo. Presente. Ya lo había llamado. Acá estoy, ¿no? Ok, listo. Vamos con esta, mi hermano. Pi. Excelente. Vamos con esta. Gamma mayúscula. Correcto. Gamma minúscula. Excelente. Y si hacemos esto, Ómicron. y si ponemos una rayita, Sigma intermedia. correcto. Y luego esta sería, Sigma final. muy bien, un aplauso, hermano Leonardo. Excelente, está claro, mi hermano. Bien, bien. Seguramente todos estuvieron pendientes para ver si les preguntaba. Vamos a pasar, mis hermanos, a lo que son algunas pautas de lectura que son signos y divisiones, para tener en cuenta y ya ponernos entonces a leer algunos versículos en la Biblia en griego y sonar así a los hermanos griegos. Ok, cada palabra con vocal o ro inicial lleva un espíritu. Un espíritu. Y bueno, esto no es algo esotérico, sino es más bien como un signo que nos indica la lectura. Lleva un espíritu suave o un espíritu fuerte. Espíritu suave o un espíritu fuerte. El espíritu suave no tiene pronunciación. Es decir, no se pronuncia, pero el espíritu fuerte sí se pronuncia con una J. Se antecede con una J. Entonces, ¿cómo sería el espíritu suave? Sería así. Sería un palito cortado,
de esta forma. ¿Y cómo sería? Denme un momento y lo corrijo. A ver. Ya. Ok, entonces sería una pequeña comillita de este lado y el espíritu fuerte sería una pequeña comilla de este lado. ¿Listo? Espíritu suave, así, y el espíritu fuerte sería así. Entonces, al lado izquierdo, va siempre al lado izquierdo de una mayúscula, la Y y la Rho siempre llevan espíritu fuerte, esa es una regla general. Y cuando hay un diptongo, va sobre la segunda vocal de un diptongo, pero se pronuncia como un solo sonido. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Listo? Por ejemplo, la palabra amén. Amén lleva un pequeño acento aquí y lleva un espíritu suave. Entonces se lee igualmente la alfa, solamente tiene el sonido de la alfa. Pero cuando es un espíritu fuerte, como por ejemplo aquí, aquí entonces lleva un espíritu fuerte, se leería, y aquí al ladito enseguida lleva el acento, se leería hagios. Se lee hagios. Esa sería la pronunciación, como si fuera una J. Y todo el vocabulario que van a aprender en este curso, mis hermanos, tienen que ser aprendido si lleva espíritu suave o si lleva espíritu fuerte o si lleva los acentos, que ya los vamos a mirar. Otro ejemplo de espíritu fuerte. Aquí. Entonces aquí va el espíritu fuerte y aquí mismo lleva el acento. ¿Cómo se leería eso, mi hermano? Vamos a ver, mi hermano Franco. Héteros. Hétero, correcto. Entonces el espíritu fuerte lleva un acento, perdón, se pronuncia con una J antes de la vocal. Y luego entonces tenemos lo que son los acentos. Tenemos tres tipos de acentos: el acento agudo, el acento grave y el acento circunflejo. Cada palabra llevan acento, pero debemos tener en cuenta que el acento no varía. Al igual que en el español, el acento no varía. Siempre va a tener ese acento en la palabra. ¿Listo? Entonces son acentos agudos, que sería así. Luego tenemos el acento grave y luego tenemos el acento circunflejo. En algún momento, estos acentos nos ayudaban a la intensidad o al tono de la lectura, pero actualmente no sabemos exactamente cómo serían los sonidos, por lo cual simplemente se coloca el acento como si lo leemos como si fuera una tilde, como si fuera una tilde. Vamos a poner un ejemplo y les advierto que es contraintuitivo. No siempre la palabra lleva el acento donde nosotros creemos. Entonces, cuando nosotros vayamos a leer, tenemos que estar pendientes de dónde va el acento, porque a veces le ponemos acento a las palabras donde no van. Un ejemplo de eso es esta. Sí.
Listo, a ver mi hermano, Pastor Esteban, ¿cómo puede leer eso? Me la puso difícil, hermano. No sé, en realidad, hermano. Vamos si tienes ahí el alfabeto, podemos ir diciendo cuál es cada una de ellas. Por ejemplo, esta primera, y nos pueden ayudar, ¿cuál sería? De un minuto. Ya. Ahora sí. Ya, la primera sería sigma. Sigma, correcto. La segunda, Iota. ¿cómo transliteramos la sigma? No sé, hermano. La sigma la transliteramos al español con una S. Ah, Listo. ya. Es una S en español. La iota, ¿qué letra sería en español? La I. La I, correcto. La mi en español, ¿qué letra sería? Y siempre la letra en la que se translitera el español es la primera M. letra del nombre, correcto. La M. Por ejemplo, si es mi, la primera letra del nombre es M, entonces en español sería M. ¿Esta cómo se llama? No, esa no sé cuál es. ¿Quién le puede ayudar? Omicron, ¿o no? ¿Es Omicron? Correcto, la Omicron. ¿Y en español sería? La O. La O, correcto. Y por último, ¿cuál es esta letra? No. ¿Gama? No. ¿Quién nos puede ayudar ahí? Nu. Correcto. ¿Y en Nu. español cómo sería? N. Correcto. Y si le ponemos el acento, ¿dónde va el acento? En la I. ¿Cómo se lee? Simón. No. No. Simón. Ah, pero con el sí. Correcto. Simón, sí. Les dije al revés. Que es contraintuitivo. Claro. No siempre las palabras llevan el acento donde nosotros creemos que va. Y el acento nunca cambia. Entonces debemos tener en cuenta eso, mis hermanos. Hay que leer siempre teniendo en cuenta el acento. Luego tenemos algunos tipos de palabras sin acentos, como son las palabras enclíticas, que se pronuncian con la palabra que la antecede, como por ejemplo, vamos a copiar aquí. Como por ejemplo, Profesor, una pregunta. En algunos documentos o alfabetos que vi, Omicron siempre la ponen con un acento en la O. ¿Eso es solamente por nuestra escritura en español o es por algo relacionado al idioma griego? La palabra Omicron. ¿Dónde la encuentras con acento, perdón? En un documento de internet donde estaban el alfabeto. No sé, tendría que mirar. Tendría que mirar, a ver. Pero no tiene nada que ver con los acentos griegos. O sea, Omicron no necesariamente tiene una relación con el acento que usted está mencionando. No. Porque me perdí que delante usted dijo que habían algunas letras que siempre van con acento. Bueno, hay algunas más bien con el espíritu. El espíritu es otra cosa, como por ejemplo, a ver. Por ejemplo, Y y Ro siempre llevan espíritu fuego. Y todas las palabras tienen acento, a excepción de estas que estamos por mencionar. A ver. Kyrios, y aquí tenemos la siguiente palabra que sería espíritu. Entonces, Kyrios
lleva acento aquí en la Y y estin lleva un espíritu suave. Ahora, estin no lleva, si estas palabras van juntas, estin no lleva acento porque el acento lo toma la palabra que le precede o que le antecede. Entonces sería Kyrios estin. Kyrios estin sería la lectura. Kyrios estin. Es decir, que esta palabra carece de acento y el acento va solamente aquí. Y luego entonces tenemos las proclíticas en las que el acento lo tiene la palabra que le sigue. Por ejemplo. Hermano Cristian, una duda. Sí. ¿Por qué pronuncia como Kyrios y no como Curios? Ok. Bien, buena pregunta. Cuando la Y está rodeada, de consonantes, se pronuncia como I. Pero cuando forma un diptongo, se pronuncia como U. Listo. Entonces, en este caso, esta Y tiene consonantes alrededor, entonces se pronuncia como U. Y aquí, Jo tiene un espíritu fuerte, ahí está, y el acento lo lleva Kyrios. Entonces, Jo no tiene acento, por lo tanto la palabra se lee como Jo-Kyrios. Jo-Kyrios, que significa el Señor. Jo lleva... ¿Cristian? Sí, dime. Consulta, Andrés por aquí. Entonces, cada vez que, por ejemplo, escuchamos predicar y cuando hacen alusión al Señor, yo he escuchado a los predicadores que dicen Curios, entonces está mal dicho, debería ser Kyrios. La pronunciación correcta es Kyrios, Sí, no Curios. sí, la pronunciación es Kyrios, pero les perdonamos, ¿listo? Les perdonamos eso. Yo les perdono también si en algún momento se les pasa, es simplemente como la regla de lectura, pero está bien, es decir, el Señor les tiene misericordia. Es que ahora no aclara la duda, cuando está entre consonantes suena como I. Okay. ¿Cómo, perdón? Es que cuando está entre consonantes suena I, Kyrios. Correcto, sí. Okay. Así es. Gracias. Así es, mi hermano. Recuerden esas palabras enclíticas y proclíticas que no llevan acento. Hay que ver cómo se lee. Ojo, hay que memorizar el espíritu y acento de las palabras. Uno no va a decir Kyrios si la palabra tiene el acento en la Y, se lee Kyrios. Listo. Siempre Jesús, acento en la última. ¿Listo? Siempre algunas palabras van a tener el acento en alguna parte que no nos gusta o que no nos suena, pero nuestro trabajo es leer los acentos. Ok, listo. Una consulta. Sí. Hermano, para las mayúsculas, ¿los acentos y el espíritu se pone encima? O que yo, por ejemplo, acá en el interlineal veo que lo ponen al lado, sí. Cuando la palabra inicia con mayúscula y es una vocal, los acentos y espíritus se colocan antes. Ya, muchas gracias. Sí. En cuanto a los signos de puntuación, punto significa punto, coma significa coma, punto alto, es decir, un punto arriba, significa punto y coma o 2 puntos, y el punto y coma significa signo de interrogación. Tengan en cuenta eso, por favor. El punto y coma en la Biblia significa signo de interrogación. Profesor. ¿Sí? ¿Estos signos estaban en los unciales, en los manuscritos que tenían mayúsculas? Solo había mayúsculas. Okay. Solo había mayúsculas. Sí, y sí. Entiendo que más o menos desde el siglo IX se empezó a usar las minúsculas en los manuscritos, ¿no? O sea, bueno, más allá del siglo, desde ahí entonces se desarrolló esta puntuación y comas y todo eso. Y la pregunta derivada de eso sería, ¿fue un tema de interpretación, por tanto, donde poner los signos de puntuación? Siempre fue un tema de interpretación, así es.
Siempre fue un tema de interpretación. Inclusive hasta la traducción sigue siendo un tema de interpretación. Ahora, estamos hablando de que nosotros nos basamos en un manuscrito que se recibió de alguna forma como el manuscrito por excelencia, y es la versión de Erasmo de Rotterdam. Esa es la versión del Nuevo Testamento griego que nosotros tomamos como base para la traducción de textos del texto bíblico. Algunas editoriales utilizan el texto crítico de Nestlé Aland para sus traducciones, pero esas serían como las dos fuentes. No es que nosotros tengamos que discutir en qué manuscrito utilizamos, no, solo nos basamos en lo que es el texto de Erasmo de Rotterdam, el texto Receptus. Ustedes vieron, ya han visto el curso de Introducción al Nuevo Testamento. ¿Con quién vieron ese curso? Vimos las clases hola profesor, disculpe, vimos las clases con el doctor Jim Beers. Okay. Entonces están familiarizados con la discusión, ¿cierto? Con el tema del texto Receptus y el texto crítico. Bien, la diéresis, igual que el español, indica dos vocales que no forman un diptongo. Por ejemplo, lingüística, arguía en griego sería Isaías o Moisés. Moisés. ¿Listo? También tenemos el apóstrofe muy usado en muchas partes. Allá sería para allá, para arriba sería para arriba. Y aquí tenemos entonces el apóstrofe aparges, y que significa realmente apo-arges. Aparges. Y siempre, si se dan cuenta, siempre se lee de corrido. Y ojo, que ese signo que se ve ahí no es un espíritu. Ese es el apóstrofe. ¿Listo? Es el apóstrofe que nos está indicando, hey, aquí falta una letra. En este caso sería la omicron. No nos preocupemos por saber cuál falta o cuál no falta, porque las herramientas digitales nos van a decir qué palabra es. Si le damos clic, nos van a decir qué palabra es. Luego tenemos lo que es la coronis, donde dos o más vocales se contraen para formar una sola palabra. Entonces aquí tenemos, supongamos que sería que el acento está aquí, que no lo veo, sería, la palabra es kai, ego, son dos palabras, y se contraen para decir kago, que significa y yo. Esa sería la contracción, que se le llama también coronas. De igual forma, si lo encontramos en la Biblia, con una herramienta digital, automáticamente nos va a decir cuáles son las dos palabras que se están contrayendo. Estas son algunas reglas de silabación. Tenemos entonces hay, o, ni, os, que básicamente sería la forma en la que nosotros silabamos en español. Realmente no hay mucha diferencia entre una palabra, entre la silabación en español y la silabación en griego. Simplemente debemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer lecturas. Vamos entonces a leer algunos textos en la Biblia. ¿Listo? Y vamos con Génesis 1:1. Perdón, Juan 1:1. Voy a leer el primer versículo y vamos mirando algunos elementos. Un momento.
Listo, aquí va. Entonces dice, antes de leer, vamos a hacer algún reconocimiento, un reconocimiento de los elementos en el texto. Aquí hay un acento, aquí hay un espíritu, entonces aquí hay un diptongo. El diptongo Omicron Y se traduce siempre como una U. ¿Listo? Se lee como una U. Aquí tenemos un espíritu suave, aquí tenemos un acento circunflejo, otro espíritu suave por aquí, un acento, y aquí tenemos entonces una coma, espíritu suave, acento, espíritu acento, aquí hay otro espíritu suave, aquí hay una iota suscrita, un punto alto. ¿Qué significa el punto alto? 2 puntos o punto y coma. Correcto. Y aquí entonces tenemos espíritu ¿qué? Fuerte. Fuerte. Más un acento. Y aquí tenemos entonces un espíritu suave. Listo, vamos a leer entonces. Dice, Kai. Recuerden que cuando hay un diptongo, el acento se coloca en la segunda vocal, pero se lee como si estuviera aquí. Listo, entonces se lee Kai, Uk, ojo, Omicron Y, Kai, Uk, Afekin, Afekin. ¿Listo? Kai, Uk, Afekin, Auton. Kai, Uk, Afekin, Auton. ¿Quién lee la siguiente línea? Ala legay auto. Bien, yo simplemente te daría la observación de el acento en Alá, legay. ¿Listo? Creo que mencionaste en Ala. ¿Listo? Entonces, Alá, legay, auto. El resto está mal. Profe, disculpe, ¿es legay o legay? Legay o legay. Sería legay, legay. Por eso es como decía usted, se me fue la palabra, gutural. Sí, como una G. Esa gama se lee como una G. La gama sería entonces como una G. ¿Listo? De gagegi gogu. Entonces sería legay. Legay auto. Listo. A ver quién lee hasta de aquí hasta aquí. Acá Sí. sería Hipage eiston oikon su pros tus sus kai apangeilon. Ah, perdón, me pasé. Ok, está bien. Entonces sería Hipage eiston tus, y aquí entonces viene lo siguiente, está bien. Aquí leíste esta palabra y puedo hacerte la observación. Si hay dos gamas, la primera se lee como N y la segunda como G. ¿Listo? ¿Y cómo lo leerías entonces? Apangeilon. Correcto. Apangeilon. Apangeilon autois Josa Joki. Bueno, aquí hay dos acentos, está mal. Josahokirios, soy Pepoyeken Kai Elesen. Aquí otra vez hay otro acento mal. Corregir eso. Kai Elesen C. Kai Elesen C. Muy bien, vamos con otro lector. Listo. Perdón, una pregunta. Sí. El ESN es como la palabra misericordia, ¿o no? O sea, relacionada con misericordia. Es que hay una liturgia que se llama Kyrie eleison y entiendo que cuando está la epsilon con luego una eta tiende como hacia la I, ¿o no? O sea, como en la pronunciación. Sí, algunos pronuncian la eta como una I. Como una I. Es como es la pronunciación, pues, le dicen pronunciación moderna, solo que en algunos casos es bastante confuso para los que están empezando
Entonces yo les sugiero que lo lean como LS, la ETA como una E. Y eso viene del verbo elao, elao. Elao que significa, sí, mostrar misericordia. Mostrar misericordia. Sí. Sí, eso sería. El verbo, vamos a ver, el verbo pepoiese, como más bien hizo, y el Foquirios, soy tú, el Señor a ti, hizo misericordia, o te tuvo, o te mostró misericordia, sería la traducción. Pero algunos sí lo leen como eleisen, eleisen. Bien, ¿quién me lee esta primera línea que está aquí? Uy, eso no es una línea. ¿Quién tiene privilegio? Yo sé que a ustedes les gusta leer la escritura, mis hermanos. ¿Cierto? Amén. Bien, mis hermanos, ¿quién se atreve? Tómense unos segundos para que reconozcan las letras y lo puedan leer. Asteno ontas terapenentes. Ok, bien, mi hermano. Bien, te daría la observación que sería mejor si lo lees astenuntas. Astenuntas. Y luego la siguiente palabra sería terapeuete. Terapeuete. ¿Listo? Astenuntas terapeuete. Ok. ¿Listo? ¿Quién lee la siguiente hasta la coma? Esto. Amén. Amén. Hermano Sí, Cristian, ¿me escucha? adelante. Sí. Sí. Necrous agereite. Ok, bien, mi hermano, bien. Tiene aquí leer necruz, porque es un Y, entonces este diptongo omicron Y siempre se va a leer como U. Sería necruz egeiret. Egeiret. Siempre en un diptongo, si el acento se coloca en la segunda vocal, siempre se lee en la primera. Entonces sería necruz egeiret. Muy bien, mi hermano. ¿Quién lee el siguiente hasta la coma? Yo, Ahí dice, hermano. Adelante. leprus cataricete. Ok, muy bien, mi hermano. Creo que intentaste ahí como poner dos acentos en la misma palabra, sería simplemente como necruz, catarícete, catarícete, ¿listo? Catarícete. Ese sería el acento en catarí. ¿Quién más puede leer de aquí hasta acá? Hasta los dos puntos. Ahí dice daimonia ekbalete. Correcto, correcto. Daimonia ekbalete. Muy bien. Y la siguiente línea. Dice Lorean Lavete. Correcto. Dorean el ave. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Y la última línea. Doriandote. Doreandote. Uy, muy bien, mi hermano. Muy bien. Listo, mi hermano.
¿Cómo van cómo se sienten con la lectura? ¿Ya estamos más en confianza? Hermano Cristian, Sí, mi hermano. yo sé que lo pasaste unos par de minutos atrás, pero yo tengo una duda con respecto a los acentos. Por ejemplo, cuando usted estaba leyendo en Juan 1:1, hay una palabra ahí que es cuando dice enargé en, hologos. Sí. Pero ahí en la palabra en hay 2 tildes. Ok. Bien. Ahí todos ven, ¿cierto? Sí. Adelante. Es un verbo. Correcto. Este que está aquí. Eso es un verbo, pero mi pregunta, ese acento o ese verbo es un verbo, tiempo, fue, porque dice en el principio era el verbo, ¿cierto? Sí. Pero ese verbo era cuando el apóstol dice era, es porque ya se terminó en ese tiempo. Ok. El verbo en también se puede traducir como estaba. Estaba. ¿Listo? Es el verbo ser o estar. Es el verbo ser o estar. Entonces, en el principio era o estaba o existía. Es la idea. Existía el verbo. Sí, aquí tenemos un acento circunflejo con un espíritu suave. Y tiene ese acento, ¿tiene algún significado en el griego o algo? No. Simplemente, simplemente es un acento. Ok, ya, perfecto. Sí. Ya, no, sí, si era esa la duda, mi hermano Cristian. Bueno, mi hermano. Ese sería. Entonces, mis hermanos, para la próxima clase, yo les voy a dejar ahí en la plataforma un espacio para que ustedes graben un pequeño, un corto fragmento de la Biblia. Quiero escucharlos leer la Biblia. Entonces, quiero que por favor escriban se memoricen su versículo favorito. ¿Listo? Quiero que se memoricen su versículo favorito para escucharlos recitar ese versículo en griego para la próxima clase. Ese sería el ejemplo. Entonces, la próxima clase lo que vamos a hacer es iniciar la clase y ustedes van a, no a leer, ¿listo? No a leer, van a recitar de memoria su versículo favorito en griego. ¿Cómo lo van a encontrar? Bueno, van a ir a Bible Arc. Pueden crear su usuario, como ustedes deseen. Por ejemplo, si su versículo favorito es Juan 3:16. Uy, ese versículo es larguito, mira. Larguito. Listo, no se puede, Jesús lloró. Ese versículo descartado. Es el versículo favorito. Entonces, ustedes simplemente lo van a escribir porque le van a tomar una foto, lo van a tener que subir a la plataforma en el espacio del versículo y en la clase simplemente lo van a recitar de memoria. No es a leer, sino a recitar de memoria. Le dan clic aquí, Juan. Luego seleccionan el capítulo 3 y luego seleccionan la Biblia, que en este caso sería la SBL, Society of Biblical Literature Greek New Testament. Eso sería Sociedad Bíblica de Literatura Griego del Nuevo Testamento. Y adicional a eso van a leer la siguiente lección que es sobre los verbos. Entonces deben traer leído la lección número
la lección número 4. La lección número 4. Para la próxima semana vamos a iniciar ya con la memorización de los vocabularios. Yo hoy mismo les voy a subir la lección 4 para que lo vayan leyendo. Y hay un vocabulario. Ese vocabulario vayan estudiándolo porque lo vamos a preguntar dentro de 2 semanas. Es decir, vamos a ver la próxima semana lo que es el verbo griego. Vamos a ver las lecciones del verbo, las lecciones 1 y 2 del griego. Lecciones 1 y 2 del griego, y ahí hay un vocabulario que deben ir repasando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo les pregunto, sí, mi hermano. Estamos hablando del libro griego para Sancho, ¿cierto? Sí, así es. Yo les voy a subir la lección 4 y 5 para que la puedan leer. Mis hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Voy muy rápido? Si voy muy rápido o si de pronto dejo algo por fuera sin tocar, por favor pueden detenerme y tomamos el tiempo para ir repasando. Creo que este ejercicio de memorizarse su versículo y traerlo le va a ayudar muchísimo para practicar la lectura y aprenderse el alfabeto. ¿Listo? En cualquier momento, mis hermanos, yo puedo preguntar, mi hermano Víctor Cifuentes, por favor, dime el alfabeto de memoria. Entonces el hermano Víctor Cifuentes empieza alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, y así. Como si fuera un canto de niños, como si fuera un canto de bebé. ¿Listo? Apréndanse una canción, compónganla, recítenlo, llévenlo, pónganlo como letrero en una frente, en sus manos, en sus pies, dice el deuteronomista. Bien, mis hermanos, hemos terminado por hoy entonces. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces el próximo jueves. Ok. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. bendiciones. Hermano, gracias. Dios les bendiga. Chao, chao, chao. Chao, bien, hermanos. Dios les bendiga. Chao, bendiciones. Hermano, bendiciones. Que esté muy bien. Dios. Ayúdenos, Señor. Dios bendiga. Chao, chao. Chao, chao.